Bueno, vamos a resolver el primer caso de estudio acerca de la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. La pregunta nos dice, ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos familiares aumentan en un 15% en estas áreas? Bueno, aquí lo tenemos resuelto. Nos dice que vamos a aplicar la ecuación de la hipérbola. 22 y 15% vendría a ser a la cantidad de afectados en los lugares, en zonas urbanas y zonas rurales. El promedio de ingresos anuales nos dice que es 11.000 y le vamos a subir el 15% que nos da el problema. Y 5% vendría a ser la prevalencia de variabilidad. Los ingresos anuales en Lima es 10.000, en Arequipa 10.000 menos el 20%, en Arequipa o sea es 8.000. Aumento de ingresos familiares en Lima sería 10.000 más el 15% y en Arequipa tendría 8.000 más el 15%. Esto ya nos da el problema porque dice que tenemos que calcular aumentando la tasa de salario. Esto nos quedaría en x1 y x2 porque cada uno va a tener una ecuación diferente. Hallamos A y B con la información A inicial. B vendría a ser a la prevalencia de variabilidad de obesidad. B es igual a 5 y A vendría a ser el promedio de ingresos anuales. A es 11.000. Bueno, siguiendo con la fórmula, vamos a resolver cada ecuación, una para Lima y otra para Arequipa. En Lima cambiamos datos, vendría quedando 11.500 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 5 al cuadrado vendría a ser igual a 1. Resolviendo nos queda que y vendría a ser igual a 1.52%. Eso nos quiere decir que en Lima, aumentando el salario a un 15%, la tasa de obesidad baja en 1.52%. Ahora resolvamos de Arequipa, x2. Bueno, en Arequipa, resolviendo todo, nos queda que menos 7.51 es igual a y al cuadrado. Esa partecita no tiene solución, lo cual nos dice que los ingresos no son suficientes para alcanzar una baja obesidad infantil en Arequipa. O sea, aunque aumentando el salario en un 15% no cambiaría nada. Nos piden la pregunta C, que evaluemos el impacto de un programa de asistencia nutricional que reducirá la prevalencia de obesidad en 5% en zonas rurales y el 10% en zonas urbanas. Teniendo esta información, nos pasamos a desarrollar el ejercicio, la cual la ecuación que nos dan es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Simplemente acá tenemos que hacer es despejar x, entonces todo lo que está lo vamos a pasar al lado derecho y al final nos quedaría x igual a raíz de 1 más y sobre b al cuadrado. Teniendo esta información y con los datos que nos han dado, que está en la parte de derecha, vamos simplemente a reemplazar. ¿Cuáles son los datos que nos han dado? Que A es igual a 11.000, B es igual a 5 y Y en zonas urbanas es 12% y Y en zona rural es 10%. Dada esta información, simplemente lo que hacemos es reemplazar. En urbana sería 11.000 raíz de 1 más 12 sobre 5 al cuadrado y en rural sería x igual a 11.000 raíz de 1 más 10 sobre 5 al cuadrado. Bien, entonces acá simplemente lo que es plantear y desarrollar. En urbana sería x igual a 11.000 raíz de 1 más 144 sobre 25 que le hemos sacado y hacemos simplemente 25 entre 1 por 25 sería 25 más 144 sobre 25, entre cerramos paréntesis 11.000, que nos da 169 raíz, sobre 25, ¿no? Al final acá hacemos igual 11.000 por 13 sobre 5, es una multiplicación que nos da un total de 28.600. Eso nos da, sería en rural, perdón, en urbana, y en rural sería x igual a 11.000 raíz de 1 más 100 sobre 25, que nos da al final 11.000 raíz de 25 más 100 sobre 25, que nos da sería un total de x igual a 11.000 raíz de 125 sobre 25 igual a 11.000 por raíz de 5, que nos da un aproximado de 2.24, que sería igual a 24.640. En la pregunta D nos dicen que propongamos nosotros una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas.
Entonces, teniendo esto en cuenta, yo he dado una propuesta para reducir en este caso, ¿bien? Entonces, tenemos que primero tenemos que dar una educación nutricional en escuelas y comunidades con el objetivo de aumentar el conocimiento de nutrición de las familias, colegios y comunidades. La estrategia sería dar charlas en las escuelas, familias y comunidades sobre alimentos balanceados. El impacto sería ayudar a disminuir la dependencia de alimentos procesados y bebidas, todo lo que tenga que ver con envasados. Bien, ahora, en subsidios sería apoyar para alimentos saludables, hacer llegar alimentos frescos, legumbres y todo pescados, todo fresco. Eh, Luego, promover actividades físicas, hacer deporte, crear espacio donde la gente pueda ser recreativos para las personas. También tenemos que fortalecer en el tema públicas, independencia de la regulación de alimentos disponibles en el mercado y apoyen a las familias de bajos recursos, es muy importante. Y luego también, por último, dar una capacitar a profesionales de la salud nutricional para que apoyen a la más gente y a las demás Ok, personas. voy a explicar sobre lo que me tocó a mí, que es el punto C y D del caso 2, que dice, si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? Los datos significativos serían promedio de disponibilidad, 70% en promedio, reducción potencial, una disminución del 10% en la disponibilidad de alimentos debido a factores climáticos, reduciéndolo aproximadamente a 63%. Un nivel actual de desnutrición infantil severa de 5% y la ecuación de la elipse. Ok, yéndonos a la resolución, si la, si la disponibilidad de alimentos disminuye en un 10% debido a factores climáticos, esto significaría que el valor de X disminuiría un 10% en relación con el valor de referencia. Si originalmente la disponibilidad de alimentos era del 70%, es decir, X es igual a 70, una disminución del 10% llevaría a un nuevo valor de X, que sería X nuevo igual a 70% menos 70% por 10%, entre paréntesis, igual a 63%. Con la nueva disponibilidad de alimentos, X ahora sería igual a 63. Ahora que tenemos eso, tenemos que ver cómo afecta esto a la tasa de desnutrición infantil Y, según la ecuación de la elipse. Y sustituyendo los valores de la ecuación con X igual a 63 y despejando Y, tenemos 63 al cuadrado sobre 70 al cuadrado más Y al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. Primero calculamos los valores, que nos da un 63% al cuadrado y sobre 70 al cuadrado igual a 3.969 sobre 4.900, que nos dan igual a 0.810. Ahora reemplazamos la ecuación y nos da 0.810 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Despejamos y al cuadrado y nos da y al cuadrado sobre 25 igual a 1 menos 0.810 igual a 0,190. Multiplicamos por 25 para encontrar y al cuadrado y nos da que y al cuadrado es igual a 1,90 por 25 igual a 4.75. Finalmente obtendremos la raíz cuadrada de 4.75 que nos da y igual a 2.18, lo cual significa que la tasa de desnutrición infantil de Y aumentará aproximadamente 2.18% si la disponibilidad de alimentos disminuirá en 10% en las comunidades rurales de la sierra peruana. Como un comentario reflexivo, el problema de la desnutrición infantil en estas comunidades refleja no solo la fragilidad de las condiciones alimentarias, sino también la necesidad de un enfoque sostenible y colaborativo para garantizar un futuro más saludable y justo para todos. En el punto D, proporciona un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto del plan mejoraría
las condiciones actuales. En estudios puse encuesta nutricional, un análisis de la dieta, evaluación de los sistemas de producción, estudio de los servicios de salud, análisis de los factores socioeconómicos y en analiza identificar los principales factores de riesgo, priorizar las intervenciones, diseñar estrategias específicas, evaluar la sostenibilidad. Eso sería todo. Gracias.